No, mentira. Bueno, buenos días, profesor Carlos. Vamos a hacer una entrevista acerca del colegio. Como la historia, un poquito que nos cuente la historia un poquito del colegio. Muy buenos días, ¿cómo está usted? De la historia del colegio, bueno, este colegio tiene 31 años. O sea, nació en 1984. Y el colegio es fruto de una labor que se hacía acá en la localidad, en el barrio, con un grupo de jóvenes. Entonces, digamos, nosotros tenemos un programa de atención a niños digamos, como una especie de refuerzo de tareas y de actividades lúdicas con ellos. Entonces el grupo se llama Grupo Cultural La Cabaña. Entonces ahí teníamos grupos de teatro, grupos de danzas y había la actividad con los niños. Entonces nosotros nos reunimos generalmente los domingos en las tardes y se ayudaba a hacer tareas, pues se hacían caminatas, actividades ecológicas, digamos, en esa época. Y de ahí es que surge la idea de crear el colegio. Pero digamos que del grupo total de estudiantes, la mayoría de estudiantes no, sino de integrantes del grupo, no quisieron seguir, ¿sí? Y digamos, siguió la actividad del grupo y se montó el colegio como una institución ya más, digamos, formada. Entonces empezó a hacer los trámites de legalización. Nosotros empezamos con preescolar y primero, o sea, dos cursos, en una casa en arriendo. Y entonces empezó el proceso de adecuación de la casa. Al siguiente año entonces impulsó segundo, después tercero, y digamos la primaria toda se completó en 1989 más o menos. Se completó toda la primaria y se legalizó la primaria ante la secretaría y todas esas cosas, digamos, todo el trámite. Y ya después entonces duramos con primaria durante muchos años, hasta 1997 que empezó el bachillerato. O sea, empezamos con sexto. Y de ahí para allá hasta el 2001, que fue o sea, se legalizó décimo y once. Y la primera promoción de bachilleres es del 2002. O sea, esta es como la 14-15 promoción de bachilleres. Esa es, digamos, como la historia así General. de rasgos. Bueno, profe, después de haber construido y desarrollado el colegio con el colectivo con el que ustedes trabajaban, ¿cómo hicieron para proponer un modelo pedagógico dentro de la institución? O sea, y figurar ese modelo, y si aún sigue ese modelo pedagógico aún en función. Yo pienso que es que en el 84, digamos, nosotros estábamos como teníamos como una idea, digamos, de hacer un colegio alternativo, de hacer una educación, digamos, que crítica, que digamos que generara como otra serie de cosas en los estudiantes, ¿sí? Pero digamos que no había mucha claridad sobre pues, todas esas cosas de los modelos y todo eso. Cuando se hace la Ley General de Educación, o sea, en el 94, o sea, 10 años después, 10 años después que empiezan a plantearse lo de los proyectos educativos e institucionales y todo eso. Entonces nosotros participamos de una serie de eventos, ¿sí? Por ejemplo, de todo lo que fue el estudio y la discusión de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, y leímos la misión, y empezamos a, bueno, pues, la ley, y empezamos a mirar cómo hacer el PEI, ¿sí? Y entonces a plantearnos la creación de un proyecto educativo. Y ahí empieza como un poco la discusión de lo de los modelos pedagógicos. Y esa discusión se empieza a dar porque, digamos, que yo recuerde antes del 90 no había, digamos, uno seguía el parámetro que mandaba el ministerio, ¿sí? Digamos que era todo lo de la tecnología educativa. Entonces, incluso antes del 94 lo que existían eran unos libros que uno compraba en una editorial, se llamaba CASE, y ahí compraba uno los programas, que los programas los hacía el ministerio. Entonces uno lo que hacía era llevar a cabo los programas. Entonces es a partir del 94 que se empieza toda la discusión del modelo, y entonces la discusión y la crítica, digamos, a toda la visión, digamos, de la tecnología educativa, la aplicación del conductismo, bueno, todas esas cosas. Y se empieza, y es el boom del modelo constructivista. O sea, digamos, entonces por todo lado, entonces los seminarios y todo, entonces hablan del constructivismo, entonces ahí empieza como la discusión.
Nosotros con otros maestros, que eso se llamaba un grupo que se llamaba Maestros por una Nueva Cultura. Entonces con ese grupo de maestros también empezamos a hacer como a discutir la historia, la pedagogía, ya como a ubicar cosas. E incluso hicimos un seminario de discusión de modelos pedagógicos. Entonces digamos que ahí se empezó a plantear como eso, como a fundamentar un poco el modelo pedagógico de acá del colegio, ¿sí? Y digamos que hasta después, digamos, después de la ley, yo creo que por ahí nos tardamos unos 5 o 6 años como en clarificar como qué era más o menos lo que se quería, ¿sí? Y yo pienso que los últimos años, o sea, de la historia del colegio, han sido los años digamos, de ya más claridad frente no solamente a la organización del colegio, sino al modelo pedagógico del colegio, ¿sí? Digamos, como a fundamentar cosas y todo. Digamos que había unas cosas, por ejemplo, en el modelo pedagógico que nosotros planteamos como un modelo sociocrítico y todo eso, ha habido un limitante, y es que los maestros, digamos, no están formados en ese modelo. Y eso implica un nivel de formación también política, ¿sí? De formación y de claridad política, ¿sí? Entonces eso. Bueno, profe. Pero pues a grandes rasgos nos contó cómo había sido la discusión para llegar a un modelo pedagógico, pero en la actualidad el colegio, ¿qué modelo pedagógico está trabajando? Nosotros, digamos, el modelo que decimos que tenemos se llama sociocrítico, ¿sí? Y digamos que nosotros recogemos como unos planteamientos, por ejemplo, de Makarenko, ¿sí? O sea, el pedagogo soviético. Entonces de ahí, por ejemplo, todo lo que es el planteamiento en torno al trabajo colectivo, en cuanto al problema de la disciplina consciente, ¿sí? Digamos, de trabajar digamos eso. Y algunos aspectos, por ejemplo, de lo que es toda la concepción de Vygotsky. O sea, de considerar, por ejemplo, que el desarrollo del niño está ligado a un problema también, digamos, del medio cultural, o sea, cómo influye y cómo hay la construcción del individuo a partir, digamos, de esas relaciones culturales, ¿sí? con el adulto, ¿sí? Entonces, digamos, como esa interacción, pero al mismo tiempo que el hombre es capaz de modificar su cultura, o sea, no solamente es el niño que recibe cultura, que recibe una serie de elementos del medio, sino que él también es capaz de generar un proceso de transformación. Eso, digamos, ese es uno de los pilares. Y la otra es el trabajo, digamos, el colegio tiene, digamos, un énfasis que es en humanidades e inglés. Pero digamos que el fuerte del colegio son todo el trabajo de humanidades. Entonces aquí digamos que hay un proyecto de lectura, hay unos proyectos de festival escolar que hacen parte, digamos, de todo el proyecto de formación humanística, ¿sí? Entonces digamos que hay énfasis en todo lo que es las sociales eso no quiere decir que no se tengan, digamos, las otras áreas, ¿sí? Pero digamos que el fuerte sí es un alto componente humanista y que nos permite generar, digamos, dentro de esa visión estudiantes con un nivel, digamos, de crítica, ¿sí? Y de vinculación del colegio en algunas actividades que se hacen a nivel de la localidad. Aquí ha habido momentos de mayor vinculación, digamos, de los estudiantes en organizaciones juveniles, en participar en actividades de la localidad. Pero digamos que eso también digamos, es un limitante de aplicar un modelo, pero en una institución, ¿sí? Digamos, en una institución formal, legalizada, eso tiene una implicación. O sea, no es lo mismo aplicar un modelo sociocrítico en una entidad o en una organización que no tiene que cumplir con una serie de parámetros, digamos, formales, y de responderle al Estado, eso, que tiene que responderle al Estado, que tiene que responder a los padres, que tiene que hacer boletines, que tiene que hacer un poco de cosas que digamos que la institución tiene que hacer. O sea, que ustedes sienten que a veces ese modelo que ustedes proponen se coarta, sí. se corta en momentos. Sí, yo sí creo que sí, o sea, el modelo se corta. O sea, digamos que si nosotros, por ejemplo, durante mucho tiempo hicimos trabajo comunitario, y al hacer trabajo comunitario, digamos, usted despliega otra serie de posibilidades, ¿sí? Porque es que un modelo sociocrítico es un modelo, digamos, politizado, sí. En términos políticos, o sea, digamos, de cuestionamiento al sistema, de cuestionamiento
a la sociedad, ¿sí? Y de ligar el problema de lo teórico también con el problema de la movilización, digamos, con digamos, la participación en la protesta social. Usted de una institución no puede hacer eso, ¿sí? Y si lo hace, se generan una serie de problemas, ¿sí? Digamos, aquí, claro, yo me acuerdo que aquí hubo una vez donde se logró participar los estudiantes en la lucha, por ejemplo, que vieron bueno, los primeros de mayo, pero también en las luchas de las niñas de la Merced, el colegio de la Merced ahí en... Sí. No, la Merced no, sino el femenino con Dinamarca. Ah, entonces ellas hicieron la lucha para que no se dejara de ser, o sea, que no estuviera nacional y todas las cosas. Entonces de aquí iban allá y apoyaban y todas las cosas. Pero eso fueron casos, digamos, aislados, no unas constantes. Uno desde una organización distinta, no formal, no establecida, pues permite hacer otra serie de cosas ahí de trabajo con la gente, ¿sí? En torno a una formación. No sé si me hago entender. Transformadora, sí, claro, porque el modelo, la idea es que sea transformador y tiene que vincularse a la sociedad en algún momento. Sí. Pero entonces usted nos contaba ahorita sobre unos proyectos. En esos proyectos los estudiantes pueden transformar la sociedad. ¿Se ve una transformación o simplemente es un proyecto curricular, un proyecto de la institución? Digamos, si uno es real, yo creo que ellos ganan unos elementos de cuestionamiento a la sociedad. O sea, eso es lo que, digamos, que tienen una visión, pueden adquirir una visión de crítica, ¿sí? Digamos, a la sociedad, de cuestionar cosas, de, qué sé yo, por ejemplo, de los procesos de paz o del proceso o del paramilitarismo en Colombia, o bueno, digamos, como cuestionar. Pero digamos que queda faltando la participación de ellos en la sociedad, ¿sí? Ahora, claro, uno ve gente, digamos, que ya cuando salen de acá o se meten en cosas, digamos, de organizaciones o participan o eso, o digamos, al menos tienen una actitud progresista, ¿sí? Entonces, digamos que eso es lo que contribuye a la formación, ¿sí? En la planta docente, ¿los docentes cómo ven este modelo? Con el caso de los maestros, lo que siempre ha tocado hacer acá es un trabajo de formación también del maestro. Sí, o sea, para que el maestro entienda lo que significa eso. O sea, entienda lo que significa el modelo y lo que significaría formar estudiantes con una actitud crítica, ¿sí? Entonces, no todos los maestros tienen una actitud, digamos, de cuestionamiento, de crítica, porque eso no ha sido formada, ¿sí? Entonces usted coloca un aviso y le llega unos maestros, pero unos maestros que no tienen una actitud crítica. Entonces, un profesor de matemáticas, un profesor de sociales, bueno, digamos, los de sociales son más inclinados, o los de literatura, pero el profe de inglés o los profes de primaria, ¿sí? O sea, toca hacer un trabajo entonces aquí de formaciones, ¿no? Y esa es otra limitante que ha tenido el colegio, o sea, que a pesar de que aquí permanece la gente durante los años y todas las cosas, ha habido una permanencia de los maestros, pero también hay procesos que se cortan, o sea, que los maestros que se pasan al distrito, que se van para los colegios, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces eso corta procesos, porque usted lleva un proceso de formación con los maestros, digamos, durante años, y eso, digamos, no digamos que se pierde, porque digamos que muchos de ellos se van y recuerdan, ¿sí? O pondrán en práctica por allá en otro lado lo que han aprendido, ¿sí? Entonces, digamos, entonces, digamos, ganar eso también, digamos, son limitantes. Cuando usted se vincula a una organización social, usted lo hace de manera voluntaria y usted lo hace dentro de una visión política. Entonces ahí vuelve otra vez, o sea, todo lo sociocrítico y todo lo que signifique cuestionamiento y generar organización, entonces usted lo hace allá porque lo está haciendo, digamos, aquí no. Entonces el maestro acá es un empleado, ¿sí? O sea, y yo soy el patrón de ese empleado, o sea, eso, sí, o sea, eso no, por más de que les hable de que no, que la sociedad, que tal, cuestione una cantidad de cosas,
pero no deja de ser uno el jefe, ¿sí? Sí. El jefe, digamos, con respecto a ellos. Y ellos tienen que cumplir una serie de labores como trabajadores, como maestros. Sí, y Sí, más estando sí. en un colegio privado. Sí, en cambio usted en una organización aplique el modelo sociocrítico, y eso es distinto porque hay una relación de compañeros, digamos, de relación de iguales, en el sentido de que todos están metidos en el cuento. Sí. El profesor nos hablaba de el PEI hace un momento, de cuando empezó a formarse en el 94 esta ley de educación, y ustedes proponían un PEI. ¿Cuál es el PEI que propone el colegio, esta institución? El PEI se llama Queremos un Mundo Nuevo. Entonces eso ha sido desde o sea, el nombre no se ha modificado. O sea, ha variado un poco la visión, o sea, de qué es lo que se espera en tantos años. Entonces, y la misión, digamos que en esencia se ha mantenido. Por ejemplo, entonces, en la misión del colegio, nos decimos que somos un colegio laico, un colegio que forma, digamos, en la libertad, en el derecho a la organización, en el derecho a la expresión, en la libertad de cátedra. Ese, digamos, es como el sentido, digamos, de lo... Y digamos que esa misión es una misión liberal, digamos. Si uno la lee, es una misión, digamos, muy similar de pronto a la misión que podría tener la Universidad Libre. Sí, o sea, el liberal, ¿sí? No es una misión socialista ni ninguna, digamos, que tiene como eso el planteamiento. Entonces, por ejemplo, este es un colegio laico, y eso, bueno, digamos, desde que se formó el colegio se planteó que iba a ser así, que iba a ser laico. Y eso también implica otra cosa, que es, por ejemplo, nosotros decimos el respeto a los cultos y a todas las... Y eso ha hecho, eso, digamos, acá en el colegio se hace. ¿Sí? Esa es otra cosa que para que eso se dé. Entonces, digamos que se dice ateos, no ateos, de todas las religiones. Y aquí hay maestras que son de otras religiones. Entonces tenemos cristianas, hay unas maestras que son de una religión que se llama israelitas, y bueno, y católicas y no católicos, ¿sí? Entonces digamos que y digamos poder convivir y poder respetar, digamos, las creencias, ¿sí? Entonces digamos que eso, y eso también con respecto a los niños, ¿sí? Los niños y los jóvenes del colegio que puedan tener distintos tipos de religión, ¿sí? Eso también da otra cosa, que es también a veces los debates políticos, ¿sí? Digamos, las posturas políticas también, digamos, no todo el mundo tiene las mismas posturas políticas de todo. Entonces digamos que eso es lo que yo digo que sería lo de lo liberal, y estaría un poco ligado a todo lo del modelo pedagógico, ¿sí? Y un mundo nuevo, porque nace, o sea, de un mundo nuevo nace. porque este mundo no es el que es. No, o sea, porque ahí está lo crítico, o sea, de decir uno que esta es una sociedad que no, digamos, que hay desigualdad, que hay una cantidad de injusticias sociales. Y como hay todo eso, pues lo que hay que pensar es en una sociedad y un mundo distinto, ¿sí? Digamos, soñarse una sociedad distinta. Usted nos decía que de pronto no hay una transformación como tal, pero sí alguna crítica a la sociedad. Pero dentro del aula de clase, ¿puede verse alguna transformación? O sea, que no sea la clase tradicionalista, sino que sea una clase de verdad que sea crítica. ¿Uno podría observar eso en los maestros y los estudiantes? Yo sí creo, o sea, es que ahí hay una discusión, por ejemplo, frente al problema de la clase tradicional. O sea, porque yo creo que ha habido como entender que lo tradicional es el tablero, y que cuando usted está haciendo clase magistral está haciendo tradicional, y eso yo no creo que sea eso, porque yo puedo coger un tablero, un marcador, y hacer una clase y generarle una actitud crítica a la gente, o sea, desde eso, y no necesariamente tengo que ponerlos a trabajar en grupo, y no necesariamente tengo que ponerlos a que jueguen.
Y entonces cuando están jugando, entonces es que ya no, o sea, uno desde ahí puede eso. Puedo ponerlos aquí, aquí por ejemplo nosotros, ¿qué hacemos? Por ejemplo, el proyecto de lectura, diferente cosas, es leer, y el leer es coja usted y empiece a leer. Y vamos a ver y qué entendió y cómo es la cuestión y entonces qué opina y usted, o sea, ¿sí? Esas son cosas que digamos que podrían parecer tradicionales, porque digamos está el problema de esas cosas digamos de formación. Está el problema de la disciplina, o sea, ellos, digamos, yo sí creo que aquí los estudiantes en gran medida son disciplinados, ¿sí? O sea, usted puede andar a la hora de las clases y la gente está todo el mundo en sus cuentos, digamos, ¿sí? Y hay digamos distintas actividades en las clases, o sea, de ver películas, de hacer videos, ver presentaciones, como también la clase digamos de estar escuchando a un maestro, porque digamos eso es parte digamos de toda esa formación de los estudiantes. Entonces yo sí creo que hay cosas, por ejemplo, nosotros participamos de un proyecto de la Secretaría que se llama Simono, que es el proyecto de simulacro de las Naciones Unidas. Entonces ahí participan voluntariamente un poco los estudiantes. Y ellos, digamos, ganan capacidad de debate político, digamos, por ejemplo, porque esto es el debate de las Naciones Unidas, tienen que representar a unos países, tienen que... incluso ellos se foguean con otros colegios de la localidad. Ellos salen a un encuentro que hace la Secretaría y reúne casi 2.000 estudiantes. ¿Sí? Entonces la participación de ellos en eso. Y todo eso le genera un cambio a los estudiantes, digamos, en cuanto a su pensamiento, a su forma de ser. Entonces, ¿sí? Aquí hay, digamos, una exigencia, por ejemplo, cosas que podrían parecer tradicionales, pero por ejemplo aquí hay exigencia y hay lucha por los primeros lugares. Sí, digamos, en muchos competitividad. Sí, competitividad. Sí. Porque eso también, digamos, o sea, aquí se clasifican los estudiantes de acuerdo a las notas en puestos. Entonces, ¿quiénes son los primeros puestos? Entonces, digamos que hay una cierta competitividad en los estudiantes. Hay competitividad, por ejemplo, de los de 11 por mantener el nivel o por lograr superar el nivel, por ejemplo, en las pruebas. ¿Sí? Y esas son cosas que podrían parecer fuera del modelo, ¿no? Sí, fuera del modelo como así que sociocrítico y ahí toda esa competitividad. Pero digamos que es hacer gente con una capacidad y unas condiciones digamos distintas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros pero yo doy unas críticas basándome en el libro, porque ahí ustedes hablan primero del modelo que ustedes manejan es sociocrítico, de que van a ver unos pedagogos que es Makarenko y Vygotsky. Digamos que Freinet en este momento no se nombra. Pero en el planteamiento de Makarenko, él sí habla de una colectividad, de una autodisciplina, de una autogestión. Sí. Y bueno, aunque se diga que el modelo no se lleva a cabo totalmente, no podría manejarse ese trabajo, o ustedes cómo ven ese trabajo de colectividad, de disciplina, ¿sí? ¿Con notas, con esa manera, o cómo van a formar ese cambio ahí? Ese PI que ustedes del que hablan, ¿cómo lo formarían? No, por ejemplo, lo de la disciplina está, o sea, eso que lo estoy diciendo, es que Makarenko decía, ¿qué es lo que hay que hacer? El objetivo es un ser disciplinado, ese es el objetivo, pero disciplina no entendida como obediencia, ¿sí? Ni sumisión. No es sumisión, sino que hay que hacerlo disciplinado, y para ello se necesita un régimen, o sea, una serie de circunstancias que permiten hacer ese individuo disciplinado. Entonces, ¿cuál es la aspiración del colegio? Que estos estudiantes tengan una disciplina, esa es, digamos, y toda la disposición de todas las cosas es a llegar a eso. Entonces, por ejemplo, disciplinado que digamos que él gane capacidad de lectura y que él sienta, por ejemplo, que al final de los 11 años diga, oiga, me leí 30 y pico, 40, 50 libros en mi vida estudiantil, y aparte de eso me gusta la lectura y dedico tiempo a la lectura, ¿sí? Entonces, digamos, eso lo hace, digamos, el colegio. Yo sí creo que ahí lo logra, digamos, en cuanto a esa formación. El trabajo colectivo es también el trabajo, digamos, a nivel del aula y, por ejemplo, cosas a nivel del respeto por el otro, el respeto por ejemplo,
En el PEI está, por ejemplo, el de combatir las visiones machistas, el problema frente a las manifestaciones de género, ¿sí? Digamos, de sexualidad y todo eso, digamos, o sea, todo eso, digamos, se plantea que debe haber como todas esas actitudes de respeto. Entonces, eso va generando una visión en los estudiantes, ¿sí? Entonces, yo sí creo que ellos ganan una capacidad de crítica y ganan una capacidad de disciplina, de incluso de pensarse de forma distinta a su condición social, ¿sí? Porque digamos que, por ejemplo, ese colegio no impulsa todas esas cosas de emprendimiento, de ¿cómo se llama eso? De microempresas y todas esas cosas. Nosotros decimos a los chinos, ustedes tienen que aspirar a llegar a una universidad, y a una universidad buena, ¿sí? Bueno, están las públicas, pero también cuando piensen en una universidad, piensen en universidades buenas. O sea, piensen en la Javeriana. ¿Por qué no pueden entrar a la Javeriana? ¿Por qué no pueden entrar a los Andes? ¿Por qué no pueden entrar, ¿sabes? ¿Sí? Sí. O sea, que se piensen en... Y digamos que eso, entonces, por ejemplo, aquí cuando vienen a las universidades, por ejemplo, vienen estos, de INCO, a ellos no les llama la atención. ¿Sí? De INCO no. Sí, o sea, no. Y es un estrato 2 y todas las cosas. Pero digamos, como hacerles ver que hay otra serie de posibilidades de formación. De formación, sí, claro, de formación. Que puede existir y que las pueden buscar. Sí. Entonces, todo eso es parte, digamos, de ese proceso de transformación. Y yo sí creo que en gran medida los estudiantes, digamos, eso falta probarlo, digamos, como con datos y todas esas cosas. Pero que la gente de acá sí termina con otra visión del mundo y de las cosas. Pero nosotros utilizamos mucho el diálogo con ellos, o sea, digamos, de hacerle ver ¿por qué tiene que venir con un uniforme? O sea, sí, o sea, porque nosotros pusimos aquí una regla de que había un uniforme y ese uniforme hay que cumplir, ¿sí? Y que la gente... Entonces usted ve en gran medida los estudiantes. Pero tampoco somos hasta el extremo de que las niñas tienen que utilizar el pelo recogido con una balaca de no sé qué color, no, o sea, digamos, no. Entonces, digamos, dentro de unos parámetros que la gente cumpla. Que la gente cumpla el cuidado de las paredes, de los pupitres, sí, o sea, todas esas cosas, eso genera otra mentalidad distinta de los estudiantes, o sea, yo sí creo que eso se forma, sí, digamos, de otra forma la gente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos sociocrítico, digamos, en general como modelo, ¿sí? Eso sería eso. Listo, profe, yo creo que vamos a ir a recorrer el colegio, a conocer un poquito. También creo que había un mural de los estudiantes, había un mural... Aquí al frente siempre. Sí, entonces para mirar. Listo. Gracias. De nada.